amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Salud y Familia, donde cada semana les presentamos aquellos temas de interés que nos ayudan a tener cada vez una mejor salud y un mayor bienestar. Hoy vamos a estar conversando con todo lo que tiene que ver con el pulmón. El invierno, resfriados, neumonía, problemas en su trabajo que pueden afectarle los pulmones. Y para esto hemos invitado a nuestros estudios al doctor Miguel Divo, neumonólogo del Hospital Brigham and Women's, y él se encuentra aquí con nosotros y vamos a tener una interesante conversación sobre todos esos temas de interés. Ya venimos, no se vayan, vamos a una pausa y ya regresamos con nuestro invitado del día de hoy. Bienvenido, doctor Divo, a nuestro programa. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Estamos justamente en un momento del año donde la gente empieza a toser, a estornudar, a sentir frío y de repente comienza a enfermarse. ¿Por qué no comenzamos con un poco de contexto en todo lo que tiene que ver con los pulmones y las influencias que tenemos en el ambiente? Obviamente, muy buena la pregunta. Los pulmones es uno de los órganos que va a estar expuesto a lo que está en el medio ambiente. Nosotros estamos todo el tiempo respirando e inhalando y por lo tanto tenemos que cuidar estos órganos que son tan importantes. Tenemos que tener cuidado que hay ciertos factores que están en el ambiente a los cuales pueden dañar a nuestros pulmones. Y podemos empezar partículas que no son vistas, que son muy pequeñas, pero podemos reconocer que hay ciertos tipos de conductas o inclusive trabajos que puedan exponerte a eso. Por ejemplo, condiciones laborales o tipos de trabajo que uno hace que puedan alterar nuestra salud. Obviamente. Entonces, en este caso podemos tener trabajadores de la construcción, trabajadores que tengan que ver con productos químicos, trabajadores que tengan que ver con moliendo piedras, moliendo mármol, asbesto y otros productos que están relacionados con el polvillo. Y son partículas tan pequeñas, se van depositando y no la podemos eliminar después de los pulmones. Eso no es que le va a dar a uno una reacción inmediata. Puede haber si uno tiene una predisposición o es un producto muy fuerte, pero la acumulación a través de los años y uno no lo va sintiendo. Ese es uno de los factores que tiene que ver con el trabajo y es importante que cada una de las personas que esté trabajando esté al tanto de saber si están o no expuestos a este tipo de factores. Y de seguir las normas de seguridad que a lo mejor están en esas empresas. Y tienen que estar publicadas. Entonces hay ciertos tipos de máscara, no es la simple máscara que uno puede comprar en cualquier sitio. Dependiendo de cada producto y la lista es un poquito más complicada para explicar, pero eso es una información que uno puede conseguir en OSHA, que es el organismo que regula todo lo que es exposición laboral. Pero también tenemos algo que es mucho más delicado y más común y es provocado por uno mismo, que es el fumar cigarrillo o fumar tabaco. Y esto es algo que nosotros mismos nos lo estamos provocando. Y como ustedes se pueden imaginar, la población de jóvenes es la población que está hoy en día entrando a empezar a fumar y el vicio. Es un vicio que es tan difícil de eliminar porque estamos constantemente buscando más cigarrillos. Hay una dependencia, es una droga que produce dependencia. El problema de esto es que el cigarrillo tiene muchísimos efectos dañinos para el cuerpo. ¿Cuáles pueden ser? Porque hay gente que dice, doctor, bueno, yo fumo poco, fumo 1 o 2 veces a la semana. ¿Cuáles son esos efectos que podemos decirle a nuestros televidentes que tiene el cigarro, independientemente si usted fuma 1, 2 o una caja? ¿O no es lo mismo fumar 1, 2 o una caja? No es tan simple 1, 2 o una caja. Obviamente hay un factor de acumulador. Si tienes más y te has expuesto más cigarrillo, obviamente tienes riesgo. También hay gente que te va a decir, pero mi tía Lupita, que vivió hasta los 90 años, fumó toda su vida. O sea, hay una predisposición también que tiene que ver con los genes. Yo no apostaría a eso. Lo que le puedo decir es que
es cuestión de acumular. El problema del cigarrillo es que la mayoría de los problemas en los pulmones se manifiestan cuando el paciente tiene 60, 65 años. Entonces, mientras uno se sienta joven, no va a poder percibirse muy bien. Lo otro es que nosotros vivimos en una sociedad donde tenemos todo muy fácil. Hay ascensores, no hay que subir escaleras, la actividad física está muy limitada, por lo tanto hay mucha facilidad para mantenerse uno poco activo. Por lo tanto, uno nunca se va a sentir cansado, que es lo primero que te va a decir el paciente. Y cuando llega a los 60 años, 65 años, que generalmente la gente tiene los nietos y tienen que correr detrás de los nietos, y cuando empieza a sentirse cansado y no pueden. Y eso es muy clásico y lo vemos a cada rato en las consultas. No es un cigarro, no es una caja de cigarros, es no fumar. Y el fumar puede tener consecuencias no solamente en los pulmones, también cáncer de garganta y lengua, cáncer de pulmón, cáncer de estómago, de esófago. Son muchísimos los cánceres que están relacionados con el cigarrillo. ¿No es reversible? Son difíciles de curar, son muy, muy difíciles de curar. Y si uno se pone a ver, uno está muy consciente de lo que es las campañas de cáncer de mama. Hay más muertes por cáncer de pulmón que por cáncer de mama. Es por darte una estadística que es contundente. Pero eso no es solamente el problema del cigarrillo y los pulmones, también está el enfisema. Y el enfisema es una dificultad para respirar y destrucción de los pulmones, donde los pulmones, en una forma muy sencilla, comienza a desarrollar agujeros y parece como un queso suizo con hueco. Y son áreas donde no están trabajando los pulmones y tienen muchísimas otras consecuencias. Y eso es otro de los grandes problemas que tiene que ver con el cigarrillo. ¿Y eso, el enfisema es solo consecuencia del cigarrillo o hay manera de tener eso? Además, o sea, supongamos que yo nunca he fumado, ¿igual podría tener un caso de esos? Es posible. ¿O es menos probable? Es muy poco probable. Y ahora, es posible, y especialmente personas que hemos venido de Latinoamérica, de otras partes del mundo, tenemos que tener cuidado porque es posible que también hemos crecido en casas donde han utilizado la leña como forma para cocinar, y es humo. Y ese humo de la leña que hemos estado inhalando produce en personas que nunca han fumado en su vida enfisema. Entonces, para darte números precisos, aproximadamente 20% de todos los pacientes que han desarrollado el enfisema, solamente 20% nunca han fumado en su vida, pero tienen otras causas como esta, la que acabo yo de nombrar. ¿Es lo mismo o es peor? ¿O da igual fumar en verano, invierno, o por el hecho de que es invierno, quizás estamos más en espacios cerrados, si fumo, de repente hasta estoy afectando a otros con mi humo, pero además de eso, quizás el aire no circula tanto? ¿Es lo mismo o...? Yo creo que el fumar es malo, no importa cuándo, no sé, exactamente. Yo no creo que uno pueda graduar y decir solamente un cigarrillo, la mitad, no lo inhalo. Es simplemente hay suficiente exposición, y exposición continua y larga. En invierno tenemos un pequeño problema, vemos más el proceso de infecciones, estamos mucho más dentro de las casas más que en el exterior, por el hecho del invierno, por el hecho del frío, y entonces si uno tiene la predisposición de el fumar y al mismo tiempo tenemos algo de enfisema, llegas a tener un catarro, empiezas a tener mucho más problemas. Y lo vemos nosotros, que hay más admisiones al hospital con complicaciones en el enfisema o sin enfermedades de pulmón en esta época del invierno, porque está el factor infeccioso, que es el otro factor en el cual los pulmones están de alguna manera afectados. Expuestos. ¿Y cuáles serían esas infecciones o, bueno, el rango de todas esas infecciones más comunes en esta época del año? Las virales siguen siendo las más comunes de todas. Y en el virus que siempre tenemos que tener en cuenta es el virus de la influenza, o es llamado también la gripe de una forma muy sencilla. ¿Por qué es tan importante? Porque el ataque es muy severo, y en un grupo particular de personas que son ancianos o jóvenes, niños muy pequeños, o mujeres embarazadas. O mujeres embarazadas, puede tener consecuencias mucho más complejas y puede terminar en una neumonía bacteriana. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que vigilar.
aparte que los síntomas son terribles, fiebres muy altas, tenemos dolores musculares, falta de apetito, náuseas, vómitos, dolores de cabeza. Entonces no es tanto como ese catarro donde solamente hay congestión, nos sentimos mal, podemos tener un poquito de fiebre y se nos va a ir. Esto es mucho más severo. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer para eliminarlo es la vacunación, y vacunarse es importante siempre y cuando nosotros podamos ser vacunados, no tener alergia a huevos, porque es cómo se va a cultivar y se va a crear la vacuna, entonces esa es la forma, por eso se le hace esa pregunta. ¿Y qué opción tienen las personas que son alérgicas al huevo? Hay otro tipo de vacuna que es vacuna del virus vivo, pero está atenuado, por lo tanto es inhalado en la nariz y se tiene. Como la que le dan a los niñitos a partir de los 2 años, creo. Eso puede ser, esta es inhalada a través de la nariz, y la otra puede ser el polio, aunque el polio es para recién nacidos también y es oral. Entonces no es inyectada. Pero la inyectada es la que nosotros utilizamos mucho más en cada uno de nuestros pacientes. Doctor, vamos a mantener este tema aquí porque casualmente, como dice usted, es sumamente frecuente en esta época del año. Y vamos a ir a una breve pausa, amigos, y ya regresamos con mucho más de salud y familia. Y nuestro invitado el día de hoy, el doctor Miguel Divo. Gracias.